Y la palabra de esta mañana se llama: no basta con nacer, necesitamos crecer. Aleluya. No basta con nacer, necesitamos crecer. Y cuando este título, Dios me ponía en mi corazón este título, porque muchas veces como cristianos, nosotros los cristianos tenemos dos nacimientos. Y uno es el nacimiento físico natural que tiene todo ser humano. Y el otro es el nacimiento espiritual. Y no basta solamente con nacer, porque cuando nacemos naturalmente, todo bebé que nace comienza naturalmente a crecer. Comienza a crecer, ¿por qué? Porque empieza a alimentarse. Es necesario alimentarse para que ese bebé empiece a crecer. Asimismo, como cristianos, nacemos de nuevo, pero necesitamos alimentarnos para empezar a crecer en el Espíritu. Y en esta mañana vamos a ver esta palabra: no basta con nacer, necesitamos crecer. Es el título de esta enseñanza. Y dice que nosotros, en el ámbito natural, si un bebé naciera y no se alimentara, ¿qué pasaría? Moriría. Asimismo nosotros, si nacemos de nuevo, tuvimos ese nuevo nacimiento, pero no nos alimentamos, nos vamos a morir. Nos vamos a morir espiritualmente. Y eso es lo que muchas veces está sucediendo con el pueblo de Dios. Realmente el pueblo de Dios no se alimenta. El pueblo de Dios está raquítico. El pueblo de Dios muchas veces está a punto de morir. Por eso el Señor dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él vino y nos dio vida, pero la vida que Él nos da no la da en su palabra. Por eso en esta mañana vamos a ir a Segunda de Pedro. Este va a ser nuestro texto que vamos a estudiar en esta mañana. Segunda de Pedro, nos vamos al capítulo 1. Desde el 1, vamos a verlo hasta el versículo 8. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta mañana, Señor, presento tu palabra delante de tu presencia, Dios. Te pido, Padre, que seas tú hablando, mi Rey, que seas tú iluminando nuestro entendimiento, Dios, para poder entender esas grandes y preciosas y grandísimas promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Queremos entender tu palabra en esta mañana. Queremos ser
hacedores de tu palabra. Queremos que esta palabra quede guardada en la tabla de nuestro corazón. Tu palabra dice, Señor, que de lo que hay en el corazón habla la boca, Padre. Y queremos que esta palabra quede guardada en nuestro corazón para que podamos hablarla, Señor, con autoridad, Padre. Porque cuando la tenemos guardada, Señor, y somos hacedores, podemos tener la autoridad, Señor, para poder enseñarle a otros, Dios, que no conocen tu palabra. Padre, la colocamos en tu presencia, Señor, y te pedimos, Dios, que seas tú, Espíritu Santo, que vives dentro de nosotros. Sé tú, Señor, redarguyendo cada vida, redarguyendo cada corazón, Padre, para que esta palabra quede aquí, Señor, y que esta palabra, Señor, haga rema en nuestras vidas. Tú eres bueno, Señor, tú eres santo, Señor. A ti te damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, una vez más lo volvemos a decir, el tema de hoy es el crecimiento espiritual del creyente. Entonces nosotros sabemos que en el transcurso de la vida nos hemos encontrado con muchas personas que dicen ser cristianos. En el transcurso de nuestra vida cristiana podemos encontrar personas que llevan 15, 20, 30 años en el Evangelio. Muchos de ellos se les ve el crecimiento en su forma de actuar, en su forma de hablar. Quizás no lleven sino un mes, pero se les ve a Dios en su corazón. Se les ve cuando uno habla con ellos, se les ve ese amor, se ve cómo es que hablan, cómo se conducen, cómo se comportan. Pero también personas que llevan muchísimos años y también se ve el fruto. Por eso la palabra es clara cuando dice, por su fruto los conoceréis. No es tanto decir, yo llevo 30 años o 20 años y yo soy un verdadero cristiano o soy un cristiano maduro. No, un verdadero cristiano, un cristiano maduro es cuando comienza a verse ese fruto, el fruto del Espíritu Santo en su vida, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su testimonio, en cuanto a sus palabras, en cuanto a toda su forma de ser, su forma de hablar. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos comenzar a entender todas las cosas que Dios quiere que aprendamos, porque gracias a Él, gracias al Señor tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo es el que nos está todo el tiempo acompañándonos y ayudándonos. Él es el que siempre está ahí. Y yo quiero que en esta mañana comencemos a entender lo que el apóstol Pedro quería enseñar a la iglesia. Quiero que lo veamos una vez más, versículo 1 y versículo 2. Dice, Simón Pedro, sabemos que era el apóstol Pedro, dice, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dice que a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, todas aquellas personas que conocemos de Dios, todas aquellas personas que hemos alcanzado esa fe, dice a ellos, dice, o sea, el Señor nos está hablando a nosotros, los hijos de Dios. Esta palabra es exclusivamente para los hijos de Dios, para los que han alcanzado la fe. Esta palabra Dios no la tiene para nosotros. Dice, cualquiera que tenga fe en Jesús tendrá el mismo acceso o la misma entrada a Dios. O sea, todos los creyentes tenemos esa entrada al reino de los cielos por medio de la fe, eso lo sabemos.
Y es importante tener en cuenta que esta entrada la obtenemos solamente cuando Él nos ha concedido el don de la justicia. Entonces quiero que ahí en el versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En el versículo 1 hablaba de la justicia de Dios, y sabemos que la justicia de Dios, recordemos que la justicia de Dios, recordemos que para con nosotros Él nos justificó. Recordemos que la justicia, Él pagó un precio por nosotros y Él nos justificó. Y cuando Él nos justificó delante del Padre, el Padre nos ve limpios, nos ve como si no hubiéramos cometido jamás ningún pecado. Por eso dice que Él nos justificó. Nosotros somos justificados. Aunque hubiésemos cometido pecado, Él nos limpió, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias a Él, a ese amor tan grande que Él, ahí en la segunda partecita del capítulo 1, versículo 1, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, dice que Él nos alcanzó, ¿cierto? Nos alcanzó por esa justicia, esa preciosa justicia que solamente Él nos pudo dar a nosotros, porque ninguno de nosotros nos podíamos justificar. Y un día ponía yo el ejemplo aquí, que si una persona matara a alguien, como mínimo tiene que ir a pagar en una cárcel y pagar su pecado. Pero ante Dios, si Dios justifica a esa persona, Él, nuestro Señor Jesucristo, justifica a esa persona porque se arrepiente. Dios Padre no le ve ese pecado a esa persona. Es como si nunca hubiera matado a esa persona. Esa es la justificación de Dios para con nosotros. El Padre nos ve completamente limpios. ¿Pero por qué? Por la justicia de Jesucristo, porque Él nos limpia, porque Él es nuestro abogado. Él dice que con su preciosa sangre nos justificó y nos lavó nuestros pecados. Y cuando nos presentamos delante del Padre, Él nos va a ver perfectos, nos va a ver limpios, sin ningún pecado. Dice, si somos creyentes, somos justificados por Cristo. Quiero que por un momento vayamos a 2 de Corintios 5, 21. Aleluya. 2 de Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no pecó jamás. Él no conoció pecado, pero todos los pecados de la humanidad Él los puso en su cuerpo. Todos los pecados de la humanidad, Él se hizo pecador por causa de nosotros. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros, Él llevó todos nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuéramos justificados, para que nosotros fuéramos limpiados, para que, como dice la palabra, nuestro abogado, Él vino y nos defendió. Entonces por eso dice, para que nosotros fuéramos justificados en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, qué hermoso, cuando dice la palabra que somos justificados. Justificados, sabemos que Él nos perdonó no solamente nuestros pecados de pasados, sino nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Esto no quiere decir que pequemos y no se nos dé nada, no, porque el nuevo nacimiento, la persona que nace de nuevo no puede pecar, dice la palabra. El que es nacido de nuevo no practica el pecado, porque si hace un pecado se arrepiente y no lo vuelve a hacer, porque el que practica el pecado es el diablo, dice la palabra. El que practica el pecado, el que peca y no se le da nada, es porque no ha nacido de nuevo. Y en esta mañana quiero que lo entendamos.
Ahí en el versículo donde estábamos, segunda de Pedro 1, quiero que volvamos ahí, segunda de Pedro 1, ahí donde dice el versículo 2, gracia y paz. El apóstol Pedro entraba a las iglesias y él decía gracia y paz. Ese era un saludo cristiano, era un saludo común en estas cartas. Él saludaba cuando decía gracia y paz, como de hoy en día decir nosotros, Dios le bendiga. Ellos dicen gracia y paz, y ese era un saludo. Pero también sabemos que estas dos palabras son maravillosas, porque no solamente era un saludo, sino eran bendiciones grandísimas. Sabemos que la gracia fue un regalo que Dios nos dio, la gracia que no nos merecíamos. Dios nos da esos regalos que no nos merecemos, nos da gracia. A cada uno de nosotros nos da una gracia diferente. A uno nos da gracia para ser quizás maestros, a otro nos da la gracia quizás para predicar, a otro nos da la gracia para alcanzar, a otro nos da la gracia. Cada uno, Dios nos dio gracia a cada uno de nosotros. Es un regalo que no nos merecíamos, pero que nos lo dio. Aleluya. Y ahí en el versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicados. O sea, que todas estas bendiciones nos sean multiplicados a cada uno de nosotros en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En el conocimiento, dice, el conocer la palabra es conocer a Dios. Nosotros sabemos que cuando más conocemos la palabra, más conocemos a Dios. Cuando más escudriñamos la palabra, más entendemos a Dios por qué cada cosa. Cuando más le buscamos, y la única manera para buscar a Dios y entenderlo es en su palabra. No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces por eso Dios dice que el conocer la palabra es conocer a Dios. Y es conocer su voluntad. Es conocer su esencia. Cuando conocemos la palabra sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Cuando conocemos su palabra sabemos cuál es su esencia, cuáles son sus atributos. Qué hermoso es nuestro Dios cuando estudiábamos los atributos de Dios. Él es maravilloso, no hay otro como Él. Cuando estudiábamos los atributos de Dios, mirábamos que Él es omnipresente, omnisciente, todopoderoso y muchísimos atributos que Dios tiene que no lo tiene ningún otro Dios, ningún otro Dios ningún otro Dios con D minúscula, porque nuestro Dios sí es todopoderoso. Pero todos esos otros dioses no pueden ser omnipresentes ni omniscientes. Ellos no pueden estar en diferentes lugares al tiempo. Nuestro Dios sí. Nuestro Dios sí puede estar aquí con nosotros en este momento, pero también está en nuestras casas, pero también está con nuestros hijos, con nuestros familiares, con las otras iglesias. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Él es ese Dios maravilloso. Por eso es importante conocer su esencia, conocer su naturaleza. Por eso es importante conocer a Dios, para entender por qué Dios nos ama tanto. Porque aunque nosotros somos insignificantes, algo tan poquito, tan pequeño, porque Él dice que Él coge la tierra, dice que con 2 dedos, que el polvo de la tierra con 2 dedos, porque lo leía un día en la palabra y yo quedaba, Dios mío, ¿qué seremos nosotros ante Dios? Pero aún así nos ama. Somos tan poquitos, tan pequeñitos, pero aún así nos ama. Y aunque seamos insignificantes en materia, somos importantes para Él, porque Él nos ama y por nosotros murió. Y por nosotros vino y lo entregó todo. Ese conocimiento, el anhelar conocer cada día más a Dios, debe ser un conocimiento completo de la verdad. Debemos cada día conocerle más en la palabra de Dios. Es la única manera de conocer a Dios, mis amados. Y quiero que ahí vayamos al versículo 3, primera de Pedro 1:3, dice:
con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, todo lo que nosotros somos, y a la piedad, todo lo que hemos sido, dice que el Señor nos los ha dado. Y vamos a mirar vamos a mirar palabra por palabra lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice, por su divino poder. Cuando habla del divino poder, es el poder de su resurrección. Este poder es un recurso para vivir en santidad. Ese divino poder de Cristo, haber resucitado por nosotros para darnos esa vida y esa vida nueva, esa vida que cuando Él, siempre lo hemos dicho, Él era Dios o es Dios, 100% Dios, también fue 100% hombre. Si hubiese pensado solo en Él, Él no hubiera necesitado hacer ese sacrificio. Pero ese poder hermoso de que Él permitió que lo crucificaran, que lo humillaran, que lo ultrajaran, que se burlaran de Él. Todo eso lo hizo para recuperar lo que nosotros habíamos perdido, para recuperar no solamente nuestra alma y nuestro espíritu, sino también cuando resucitó, recuperar nuestro cuerpo. Por eso lo hizo todo por nosotros. Dice, la vida y la piedad, porque aquí en el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces dice que la vida y la piedad, eso quiere decir una consagración total a Dios. Todo esto se nos concedió solo por el poder de Dios. Todo esto que cada día conocemos, todo esto se nos ha concedido solamente por el poder de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Dice, ahí en el versículo 3 dice, se nos ha concedido, se nos han sido dadas por el divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice que mediante el conocimiento de la palabra, es que conocemos a Dios. Dice de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, de aquel que nos llamó. Entonces qué bonito y qué hermoso, dice, aquel que nos llamó. No nos jactemos cuando decimos que nosotros buscamos a Dios, y muchas veces creemos que somos buenos porque buscamos a Dios. Pero dice que el Señor fue el que produjo en nosotros el querer como el hacer. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos llamó. Él nos llamó no porque Dios fuera injusto y llamara a unos sí y a otros no. Siempre lo hemos aprendido. No. Es porque Dios conocía nuestros corazones. Porque Dios sabía que nosotros íbamos a escuchar esa voz. Como cuando el pastor llama a sus ovejas y él dice que con su vara él comienza a pegarle a las piedras y las ovejas oyen el llamado de su pastor, y esas ovejas y el pastor con su vara empieza a llamarlas y las ovejas obedecen. Así hizo Dios con nosotros. Él nos llamó y nosotros escuchamos su voz. Y Él dice, Él nos llamó, no nosotros no le buscamos. Él nos buscó, Él nos escogió. Dice que desde antes de la fundación del mundo. Quiero que lo vean en Efesios 1. Efesios 1, versículo 3 y versículo 4. Dice, amén. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió en Él, o sea, cuando dice nos escogió en Él, nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió a nosotros
desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que nosotros naciéramos. Ya el Señor nos tenía en el corazón de Él. Íbamos a nacer, íbamos a ser escogidos por Él. Él ya sabía y Él ya sabe cuántas personas verdaderamente le vamos a aceptar. Por eso a veces nos duele y nos da dolor en nuestra alma, en nuestro corazón, cuando vemos que las personas no escuchan el llamado de Dios. Pero sabemos que Dios tiene todo bajo control. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender algo, que Dios tiene el control de todo, y que si Dios, Él es el que produce todas aquellas personas, es el que produce el querer como el hacer. No forcemos a las personas a buscar de Dios. Hablemosles. Nosotros como hijos de Dios tenemos es que hablar su palabra, y el Señor, el Espíritu Santo, es el que se encarga de hacer producir. Dice que Él produce el querer como el hacer. Él es el que hace y da el crecimiento. Entonces cuando Él nos llamó, dice, Él nos llamó por su gloria y excelencia. Qué bonito, y quiero que entendamos cuál es esa gloria y la excelencia de Dios. Dice, estas palabras sugieren las cualidades de Jesús que atraen a los creyentes a Él. O sea, la gloria y la excelencia es únicamente de Dios, porque la gloria, la excelencia, lo excelentísimo únicamente es de Dios. Nosotros no. Nosotros quisiéramos ser de pronto excelentes en muchas cosas, pero algo falla y quizás llegáramos a un 90 o 80%, pero siempre no vamos a ser 100% excelentes. El único 100% excelente es Dios, es el único. Y yo quiero que vean lo que quiere decir la gloria de Dios por un momento. Ahí en segunda de Pedro, donde estamos, vamos a ver el versículo 16 hasta el 18. Segunda de Pedro, donde estamos, miremos capítulo 1, versículo 16 al 18, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Acá dice que la gloria de Él es grandísima. Yo quiero que la veamos por un momento cuando el Señor se le apareció y en el monte, dice que la transfiguración. Quiero que lo vean por un momento ahí en Mateo 17 y veamos lo que el Señor, porque Pedro pudo ver con sus propios ojos la gloria de Dios. Y miren cómo fue para Pedro, él se estremeció. Y quiero que lo vean. Mateo 17, vamos a mirarlo desde el versículo 1. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan, a los 3. El Señor los tomó a los 3. Dice a su hermano, voy a volverlo a leer. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él
oíd. Aleluya. Entonces Pedro, cuando vio esa gloria hermosa, dice que el rostro de Cristo se puso como el sol, era resplandeciente. Dice que los vestidos se hicieron, era algo resplandeciente y hermoso. Y lo que fue Pedro, dice que Pedro, Juan y Jacob estuvieron al frente viendo esta transfiguración y vieron a Moisés y a Elías al lado del maestro. Y ellos dijeron, no, nosotros no podríamos resistir porque era demasiada gloria. Cuando decimos que la gloria de Dios caiga, yo creo que nosotros no podríamos resistir la gloria de Dios, no la podríamos resistir, es demasiado magnífica, es demasiado excelente, es demasiado, dice que, por eso dice ahí en el versículo 2, dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Cuando nosotros miramos el sol y está resplandeciente, no lo resistimos. Creo que miramos un poquito y no lo resistimos porque es demasiado para nosotros. Así fue, dice que el rostro de Cristo era como el sol, o sea que no se resiste, no se puede uno quedar viéndolo. Así pasaba en ese momento, dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Imagínense esos vestidos, esa vestimenta de Cristo completamente resplandeciente, que es un resplandor que no es fácil de soportarlo nosotros. Nuestra naturaleza humana y pecaminosa no la podría soportar. Por eso, hasta en esto tenemos que tener sabiduría cuando le decimos al Señor que caiga su gloria sobre nosotros, porque con nuestra naturaleza creo que no la resistiríamos. Por eso, todo esto tenemos que aprender cada día más. Dice, la gloria de Dios es majestuosa. Es algo hermoso poder ver la gloria de Dios, poderla ver, y sé que la vamos a ver, pero cuando estemos allá en perfección con Dios, ese día veremos la majestuosidad de Dios, veremos la gloria completa de Dios, pero aquí en la tierra no podríamos verla. Por eso es que no podemos, y por eso Dios es hermoso, porque humanamente, si de verdad Dios se presentara, si de verdad nosotros pudiéramos ver a Dios, creo que no resistiría a ningún ser humano, ni aún porque estuviera andando en santidad casi total, no lo resistiríamos. Aún cuando Dios le hablaba a Moisés, dice que cara a cara, dice que hubo un momento en que Moisés lo vio de espaldas, porque es que la gloria de Dios era demasiada. Por eso tenemos que ser sabios, mis amados. Dice que la gloria de Dios es majestuosa, celestial, es hermoso. Sé que todo eso lo vamos a ver, pero el día que estemos allá con Él, es grande, es tan grande esa gloria de Dios que dice el Señor que Él nos da un poquito de su gloria, un poquito de su gloria a nosotros los hijos de Dios. Volvamos al texto que estábamos leyendo, segunda de Pedro 1. Ahí lo dice en el versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La gloria solo es de Dios, la excelencia solo es de Dios, solamente de Dios es la gloria. Por eso a veces nosotros como hijos de Dios no debemos gloriarnos, porque la palabra dice, y es muy claro, cuando dice vanagloria, es vana nuestra gloria. La única gloria que es verdadera es la de Dios. Por eso toda la gloria y todo debemos dárselo a Dios, porque para nosotros cuando nos gloriamos, dice que nuestra gloria es vana. Vanagloria. No nos vanagloriemos. Es importante que entendamos esto. En el versículo 4, primera de Pedro 1:4 dice, segunda de Pedro 1:4, gracias. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice que por medio de las cuales, por medio de todas estas bendiciones, por medio de todo lo que Cristo hizo por nosotros, Él nos ha dado todas estas grandísimas promesas. Dice que nos da muchos privilegios. Dios nos da muchos privilegios a nosotros los hijos de Dios. Qué hermoso, y tenemos que aprender a valorar. Dice, nos da gracia, nos da paz, porque Dios nos da gracia a cada uno de nosotros, como lo decíamos hace un momento. Nos da también paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque hayan problemas, que aunque estemos enfermos, aunque hayan dificultades, aunque pase lo que pase, tenemos paz, paz en medio de la tormenta, paz en medio de las aflicciones. Tenemos esa confianza que Dios nos tiene en sus propósitos y sabemos, por eso dice que Él nos da muchos privilegios, nos da esa gracia, nos da esa paz, nos da el conocimiento. El conocimiento lo conocemos a Él, pero ese conocimiento sabemos, siempre lo he dicho, el conocimiento no es que le digamos, Señor, dame conocimiento, y que el Señor haga pis y le dio conocimiento. No, el conocimiento, cuando queremos conocer a Dios, tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar para conocerle, tenemos que leer, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Dice la palabra de Dios, si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios. Y no es que yo le diga, Señor, dame sabiduría, y me quedo esperando a ver si me da sabiduría. No, es que yo le digo, Señor, dame sabiduría, pero estudio, y si no entendí, vuelvo y estudio, y si no entendí, vuelvo y estudio las veces que necesite estudiar hasta que entienda, hasta que el Señor abra el entendimiento. Creo que a cada uno de nosotros, o por lo menos a mí me ha pasado, que hay momentos donde no entiendo algo y le digo, Señor, dame sabiduría, y empiezo, Señor, por favor, dame la sabiduría, yo sé que tú eres, y empiezo a orarle y creo, y vuelvo y lo estudio. Cuando de pronto como si de pronto se me alumbrara ese bombillito y como que entiendo y digo, Señor, gracias. Y a veces por esas pequeñas cosas, a veces me he quebrantado y digo, Señor, tú siempre propicio a mis necesidades, y hasta lloro muchas ocasiones diciéndole gracias. Pero qué lindo cuando le decimos dame sabiduría, es cuando yo quiero, y Él conoce nuestros corazones. Por eso el Señor dice que Él conoce nuestros corazones y Él sabe que si tú quieres entender, Él te va a dar la sabiduría. No solamente en las Escrituras, porque es hermoso, sino en nuestro diario vivir. Hay cosas que no entendemos, pero el Señor nos hace y nos da esa sabiduría para entenderla. Aleluya. Y dice que esa sabiduría que viene, dice, nos da ese conocimiento, nos da, qué hermoso, y lo vimos ya, nos llamó, nos da esas preciosísimas y grandísimas promesas, nos llamó, porque si no nos hubiera llamado, si Él no nos hubiera llamado, nosotros no estaríamos aquí. No es porque alguien hable bonito o le diga venga, es porque Él nos llamó, porque Él produjo el querer como el hacer. Aleluya. Dice que Él nos llamó, pero también nos capacita, dice también con su palabra, y al obedecerla nos parecemos más a Él. Él nos da esa capacidad de entender. Por eso es importante, dice que por su conocimiento. Por eso es importante cada día más buscar más de su presencia. Dice, puesto que hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, hemos huido de la corrupción. Porque también dice, quiero que lo veamos ahí en 2 de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina.
Qué hermoso. Tenemos esa participación en el reino de los cielos por medio de todo. Hemos sido participantes de esa naturaleza divina por medio de Cristo, porque Cristo todo lo hizo por nosotros. Dice, habiendo huido de la corrupción, dice, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, habiendo huido, dice, puesto que hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, hemos huido de la corrupción, o sea, hemos huido de todo el pecado que hay en este mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los malos deseos. Sabemos que el ser humano tiene deseos perversos y como hijos de Dios debemos hacer ver, o sea, hacer evidente nuestro escape de este mundo por medio de nuestro comportamiento santo. Esto es algo muy importante. Como hijos de Dios tenemos no solamente que hablar, sino que vivir. Que las personas vean en nosotros nuestro comportamiento, un comportamiento santo, un comportamiento que nosotros donde quiera que estemos nos comportemos como hijos de Dios, como hijos, no como, porque muchas veces decimos que somos hijos de Dios, pero hablamos como hijos del anticristo, realmente. Decimos ser hijos de Dios, pero maldecimos. Decimos ser hijos de Dios, pero somos groseros. Decimos ser hijos de Dios, pero somos mentirosos. Todo esto, todos estos frutos no son de un verdadero hijo de Dios. Decimos ser hijos de Dios, pero hacemos lo contrario de lo que estamos diciendo. Decimos ser hijos de Dios, pero la carne nos gana. Le damos rienda suelta a la carne y decimos ser hijos de Dios. Todo eso, por eso es importante nuestro comportamiento y es un comportamiento de hijos de Dios, comportamiento santo, porque Dios es santo y Él dice que como Él es santo, Él quiere que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Aleluya. Entonces, por eso nosotros debemos santificarnos cada día más. Por eso es importante leer la palabra y escudriñarla y entenderla y ponerla por obra. Por eso debemos cada día crecer como hijos de Dios. Debemos crecer ahí donde dice, en el versículo 4 dice, llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Vamos a mirar ahora lo que el Señor nos quiere decir aquí en cuanto a la virtud y al conocimiento. Dice, cuando dice que añadir, dice el Señor en su palabra, esto quiere decir que nos sea otorgada, mientras agreguemos estas cualidades a nuestra fe, porque tenemos fe y sabemos que la fe es que creemos en un Dios que no vemos, pero que creemos que está escrito aquí. Aleluya. Y entonces dice que dice, mientras agreguemos estas cualidades a nuestra fe, Dios nos añadirá una amplia y generosa entrada al reino de Dios. Mientras nosotros, porque por eso el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, porque nosotros tenemos la capacidad del dominio propio, tenemos la capacidad de elegir, por eso tenemos dominio propio. Que si de pronto está el pecado acá, pero acá está la santidad, yo tengo la capacidad de elegir la santidad más que el pecado. Aunque el pecado me haga ojitos, aunque el pecado se presente como que uno dice, uy, eso está como chévere, aunque el pecado se presente, porque siempre he dicho, Satanás nunca se va a presentar con cachos y con cola, no. Satanás siempre se va a presentar disfrazado, siempre se va a disfrazar de bueno, dice que como ángel de luz. Y él va a presentar algo bonito, va a presentar algo codicioso, ¿cierto?
pero precisamente ahí es donde yo tengo la capacidad. Si tengo al Espíritu Santo, tengo dominio propio. Y si el pecado me está ofreciendo, venga, caiga, vamos a pasarla bonito. Pero si acá Dios, la palabra o el Espíritu Santo vive dentro de mí, tengo el dominio propio de decir no al pecado. Pero es ahí donde muchas veces un verdadero cristiano no puede caer en ello. Y cuando sigue cayendo, es porque verdaderamente le falta nacer. Y si ya nació, le falta crecer. Y eso es lo que muchas veces sucede. Entonces, dice, a través de una fe genuina, Dios garantiza vida eterna a una persona que estará espiritual, a una persona que estaba espiritualmente muerta. O sea, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocer a Cristo. Pero precisamente porque creímos en aquel que no vemos por la fe, tenemos la entrada precisamente a una vida eterna, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso ahí en el versículo 5 dice que, versículo 5, vosotros, ahora nosotros, también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Entonces, ¿cuál es la virtud? Virtud es igual a excelencia. Esto se refiere al carácter de Jesús. Sabemos que Jesús es el único que fue excelente. Y nosotros por nuestros propios medios no podemos producir esa virtud, esa excelencia, no. Por nosotros mismos es imposible. Pero si obedecemos a Dios, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, podemos tener esa virtud. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, que puso en nosotros el Espíritu Santo. Solamente por medio de Él podemos tener esas cualidades, esa virtud de ser hijos de Dios. Aleluya. Cuando dice que también conocimiento, sabemos que el conocimiento, aparte de conocer y escudriñar y conocer a Dios acá en su palabra, el conocimiento también es sabiduría de Dios. No sé si lo han notado cuando una persona habla y uno dice, ¿qué sabiduría tiene esa persona? Es porque Dios le ha dado el conocimiento de su palabra y le ha capacitado para dar un consejo según su palabra. Y esa persona es sabia. Pero no es porque la persona sea sabia, sino porque realmente la sabiduría de Dios vive dentro de esa persona. Y la sabiduría, por eso dice que el conocimiento también es sabiduría de Dios. La palabra dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor, el respeto, no es el miedo, sino el temor es el respeto. El temor sí, pero a pecar. Pero el temor al respeto, el temor que se le tiene a Dios, el respeto que se le tiene a Dios. Un verdadero cristiano es una persona que se ve que verdaderamente teme a Dios, que tiene ese conocimiento, que se dedica a aprender la verdad, se dedica a buscar de Dios. Dios les bendiga, pueden seguir. Aleluya. Y se dedica a esa persona a buscar de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que busquemos cada día de su presencia. Aleluya. Qué bonito, dice. Y una persona, un verdadero cristiano, no solamente escudriña, no solamente lee la palabra, la pone por obra, la practica. Eso es un verdadero hijo de Dios. Qué hermoso es nuestro Dios, Él cada día enseñándonos más. En el versículo 6, ahí en 2 de Pedro 1:6 dice, al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Miremos estos elementos, el conocimiento, ya sabemos cuál es el conocimiento. Dice, al conocimiento, dominio propio. Sabemos cuál es el dominio propio, ¿cierto? El dominio propio es gobernar nuestras emociones en vez de que ellas nos gobiernen a nosotros. Gobernarlas, controlarlas, eso es dominio propio. Controlar mi ira, controlarme,
que por más que me dijeran, me trataran mal, yo tengo que controlar mis palabras, tengo que controlar mis hechos, tengo que controlar mi carne, tengo que controlarme a mí misma. Eso es dominio propio, y ese fruto es uno de los frutos del Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos ese dominio propio. Si no tenemos dominio propio, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo, porque no hemos nacido de nuevo todavía, ni siquiera, porque una persona que aunque no importa que de pronto sea un bebé espiritual, pero una persona que ya nació de nuevo quizás pecó, sí, pero se arrepiente. Pero una persona que pecó y no se arrepiente, no tiene dominio propio, ni siquiera ha nacido de nuevo. Ni siquiera ha nacido de nuevo. Por eso tenemos que examinar nuestra vida como está. Dice que debemos controlarnos. Gracias a Dios tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda a controlar nuestras emociones, a controlar nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra lengua. Nuestra lengua también tiene que ser controlada, porque nuestras palabras muchas veces hieren, hacen daño. Nuestras palabras, nuestras actitudes también. Tenemos que controlar todo nuestro ser, aún nuestros pensamientos, porque ahí nacen muchas cosas. Puede ahí, quizás comienza a alimentar pensamientos y empieza a crecer cosas que no le agradan a Dios. Tenemos que controlarnos, controlar todas nuestras malas acciones. Todo esto debe ser controlado por medio del Espíritu Santo. Gracias por la ayuda del Espíritu Santo, porque si no, no podríamos hacerlo por nuestro propio medio. Dice, al conocimiento, dominio propio, estamos en el 6. Y al dominio propio, paciencia. La paciencia, esa paciencia que tanto nos falta. Esa paciencia que muchas veces queremos las cosas ya, pero debemos de ser pacientes. Si tenemos paciencia, aunque vengan situaciones difíciles, circunstancias, cosas difíciles, sabemos, la palabra nos lo ha dicho muchas veces, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque vinieren problemas, luchas, dificultades, siempre va a ser para nuestro bien, siempre va a ser para que Dios nos promueva, siempre va a ser para cosas mejores para nuestra vida. Sabemos que Él tiene el control de nuestras vidas, y por ello nosotros debemos tener paciencia y perseverar en ella. Debemos ser pacientes, mis amados, debemos de ser pacientes. Dice, y a la paciencia piedad. Pues ya sabemos que la piedad es una necesidad que tenemos los cristianos, de estar continuamente conscientes de la presencia de Dios. Sabemos que como hijos de Dios tenemos la necesidad de Dios cada día. Continuamente necesitamos estar buscando de Dios. El versículo 7 dice, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces sabemos que la piedad, dice, el hecho de saber que nuestra vida está en sus manos, debería influir la necesidad de buscarle cada día más. Esa piedad deberíamos de vivir para Él y no para nosotros. Sabemos que, y yo escuchaba a un hombre que decía, y me gusta esa frase y es muy bonita, dice, el que no vive para servir no sirve para vivir. Y me parece muy bonita esa frase, el que no vive para servir no sirve para vivir. Y nosotros como cristianos no debemos vivir para nosotros, sino primeramente para Dios y segundamente para los demás. Nuestra vida quizás, yo sé que uno humanamente siempre, a veces uno dice yo, pero uno tiene que dejar un poquito yo y empezar a pensar más en aquellos, porque siempre lo he dicho, Dios pone cada persona en su lugar, y muchas veces hay personas que dicen, y siempre lo hablamos, hay personas que saben palabra y saben, pero la guardan para ellos.
no la enseñan, no la predican, no le comparten a otra persona, no le dicen, vamos, mire, Dios dice esto. Eso es amor por otro. No me guarde las palabras solo para mí, compártasela a otros. Porque aquí dice que cuando escudriñamos las escrituras, aquí tenemos la vida eterna. Y todas aquellas personas, si nadie les enseñó, ¿cómo van a salvarse? Es importante. A veces somos egoístas y no nos damos cuenta. Cuando habla del amor, del afecto fraternal, es demostrar con hechos un verdadero amor por aquellos, por mis hermanos. No solamente es decir, es que yo los amo, pero pues no hago nada por ellos, ¿no? Miremos qué dice la palabra de Dios, Juan 15:12, sin perder este texto. Aquí habla directamente nuestro Señor Jesucristo, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Un ejemplo nos dejó Dios, nuestro Señor Jesucristo dice, ámense unos a otros. Amarnos unos a otros no es solamente decirles tan lindo y consentirnos, no. Amarnos unos a otros es que si yo los amo a ustedes, oro por ustedes. Que si ustedes tienen una necesidad, estamos propicios a mirar qué podemos ayudar, igual que ustedes para acá. Nos amamos unos a otros, nos ayudamos unos a otros, oramos unos por los otros, estamos prestos unos por los otros, estamos como un equipo, ayudándonos, porque recordemos que somos un cuerpo y todos nos necesitamos, y el amarnos unos a otros es eso. No solamente que yo, mis necesidades, y de ahí para allá, cada cual defiéndase, no. Amarnos unos a otros es eso, por eso dice el Señor, como yo os he amado, porque Él es el que más ejemplo nos dejó, el verdadero amor, porque es que Dios no es amor, Dios no da amor, Él es amor. Él no da amor porque es que no es que yo dé amor, Él es la esencia del amor, Él es amor. Por eso es que Él nos da ese amor tan grande. Dice, el amor unos por los otros involucra servirnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, compartir unos con otros. Qué lindo también el compartir. Eso, de verdad, el compartir unos con los otros, eso lo fortalece, nos levanta. A veces uno dice, ay, estoy desanimado, pero solo compartir con las personas que uno ama, con sus hermanos en Cristo, eso nos levanta, nos da como nuevas fuerzas, dice la palabra, nuevas fuerzas como las águilas. Y qué bonito. Dios ama porque Él es amor y nosotros tenemos que amar porque somos de Dios. Tenemos una naturaleza, la naturaleza de Dios es amor. Dios es amor, no es que nos dé amor, sino es amor. Dice, tal amor llega más allá de los conocidos, dice, más allá, ese amor llega más allá de que las personas que conocemos, ese amor llega más allá porque no solamente vamos a amar a nuestros seres queridos, a los que están cerquita de nosotros y a los conocidos, sino vamos a amar más allá a todo aquel que se nos atraviese por el camino, a todo aquel que podamos ver y compartirle la palabra, porque muchos quizás no la valoran, pero esto es vida eterna. Y a toda persona que conoce de Dios y entiende el mensaje de Dios, esa persona va a buscar de Dios y esa persona se va a salvar. Pero si somos egoístas y decimos, no, ay, no le prediquemos a ese que es un borracho, que se condene, no, prediquémosle, que tal esa persona en un momento que Dios le ponga a querer como le hace y reciba a Cristo en su corazón y sea salvo. No seamos egoístas, prediquemos de su palabra. Dice, este amor busca el bien mayor para los demás, incluso a costa de nosotros mismos. Este verdadero amor busca el bien de los demás. No voy a buscar mi bien, mi propio bien y yo estar bien y ustedes miren a ver, no. El verdadero amor quiere el bien de todos. El verdadero amor, así como Cristo quiso el bien para cada uno de nosotros. El versículo 8, vamos a continuar con el versículo 8, ya vamos a acabar. Versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si todas estas cosas abundan, vamos creciendo como hijos de Dios. Si todo esto abunda, el amor de Dios, la fe, la virtud, todo esto abunda en nosotros, dice que no nos dejará. Dice, si todas estas cosas están en nosotros, esto denota que somos cristianos saludables y que daremos muchos frutos y que tendremos la vida eterna asegurada, porque ya hemos llegado a la madurez espiritual. Es importante esa madurez espiritual. Es importante que si nosotros todavía no somos maduros espiritualmente, que comencemos a estudiar y cada día madurar. Que cuando aún nos hagan daño, que nos pase como en la madurez espiritual, sucede que aunque nos digan lo que nos digan por hacernos daño, nuestros oídos quedan como que cerrados y no se escucha todo el mal que viene contra nosotros. Solamente una persona madura no se enoja fácilmente, una persona madura no hace pataletas, una persona madura no hace una cantidad de cosas. O sea, todo eso tenemos que cada día aprender y madurar espiritualmente. Mientras estemos en esta vida, estaremos confiados y seguros que todo lo que suceda, Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén. Como maduros, como hijos de Dios maduros. Y como conclusión, ahí vamos a mirar 2 de Pedro 1, 10 y 11. Y esta es la conclusión. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque recordemos que Él nos eligió, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque con estas cosas, todo esto, con todas estas promesas, con todo esto que Dios nos enseñó, con todo esto que si nosotros hacemos, dice que tendremos una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Por eso, si no hemos nacido de nuevo, tenemos que nacer de nuevo. Y si ya nacimos de nuevo, tenemos que comenzar a crecer. Y si queremos empezar a crecer y no sabemos cómo, tenemos que comenzar a leer la palabra, a escudriñarla, a congregarnos, porque queremos alimentarnos, pero no venimos a donde está el alimento. Queremos cada día, dice la palabra, no dejando de congregarnos. Muchas personas dicen, no, yo no necesito congregarme, pero la palabra lo dice porque sabe cuál es nuestra naturaleza. Cuando nos dejamos de congregar, nos enfriamos, y cuando nos enfriamos, dice, lo que no se practica se olvida, y cuando no practicamos la palabra, ya después es tanto la frialdad de nosotros que ya no nos importa, ni siquiera ya no le tenemos temor a la condenación. Muchas personas, sucede con muchas personas. Yo quiero que en esta mañana nos coloquemos sobre nuestros pies y me gustaría que colocaran una alabanza de la que te dije. Aleluya. Gracias, Señor. No basta solo con cantar, dice la alabanza. Es hermosa y es verdad, y es necesario entregar lo mejor de nosotros. Dice, es necesario. Esa canción me parece linda. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo sé que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, mi Rey precioso. Gracias, sí, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sí, Señor. No basta solo con cantar. Así es, Señor. No basta solo con decir. Sí, Señor. No es suficiente solo con querer ser. Así es. Es necesario
morir. Así es, Señor. No basta solo con soñar, Sí, Señor. no basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Sí, Señor. No basta solamente con querer hacer las cosas, Señor. No basta solamente con decir quiero ser hijo tuyo, Señor. No basta solo con cantar. No basta solo con decir, Señor. Padre, no es suficiente, Señor. Por eso, Señor, necesitamos, Señor. Morir a ser yo, Señor. Necesitamos cada día más de ti, Señor. Danos esa vida, Señor. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en mí. Yo quiero vivir solo para ti. Sí, Señor, yo quiero vivir solamente para ti, Señor. Quiero agradarte, Señor. Quiero agradarte, mi Rey. Yo quiero vivir solo para ti, Señor. Resucita, Señor. Si no hemos nacido de nuevo, Señor, por favor, damos ese nuevo nacimiento, Señor. Padre, porque tú dices en tu palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y tú viniste y nos diste vida, Padre. Por favor, haz que cada uno de nosotros, Dios mío, seas tú dándonos ese nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza, Señor. Y que cuando hayamos nacido de nuevo, comencemos a crecer en el Espíritu, Señor. Que comencemos a crecer, Señor. Y que cada día seamos más llenos de ti, Señor. Y que seamos llenos, Padre, de tu presencia. Que podamos llegar a la perfección. Que podamos llegar, Dios mío, a esa madurez espiritual, Señor. Muchas gracias, Padre. A ti te adoramos y a ti te damos este fuerte aplauso, Señor.